ya entramos en la segunda parte de la herejía de Horus, y a la vez de muchos libros más, de los que me gustaría recordar. Bueno, como dicen, al mal paso, darle prisa. Lo bueno es que justo este es uno de los libros que más ganas tenía de empezar. Estamos ante la primera secuela directa de la herejía. Este libro es la secuela de Descenso de los Ángeles, retomando a nuestro protagonista Zahariel después del final de esa novela. Así que es obligatorio haber leído esa novela con anterioridad. Así que vayan a leerla, o si gustan pueden ver mi video donde se entiende dónde estamos y cómo llegamos a esto. Grande la autopublicidad, porque yo soy su Arlequín de Internet. Esto es Los Ángeles Caídos, la historia de dos mundos. Entonces, repasemos al final del Descenso de los Ángeles por un minuto. Después de que el león fuera atacado por unos humanos que eran seguidores de los dioses del caos, y que Luther encontrara una bomba que sí o sí hubiera matado al león, donde éste se quería hacer la vista gorda ante tal amenaza, y repitiéndose a último segundo, salvando a la legión, pero con la consecuencia de que el primarca se sintiera traicionado. León dio una sentencia. Luther y todos sus hombres van de vuelta al planeta Caliban con una penitencia. Y en todo este drama familiar cae Zahariel, quedando atrapado sin saber qué pensar. Y tal cual, desde este punto comienza esta novela, que tiene en las primeras páginas la declaración de intenciones más claras que he visto desde el Señor de la Guerra, con su ya mítica frase de "Yo estuve ahí el día que Horus mató al emperador", que es justo después de que Luther le dijera a todos que su llegada a Caliban no cambiaba nada. "Era todo mentira, hermano", dijo con un suspiro. "Hemos caído en desgracia y nada de lo que hagamos aquí podrá cambiarlo. Para nosotros, la gran cruzada ha terminado". Entonces, desde este punto de partida, el libro nos deja expectante ante la resolución de todo lo que se dejó al aire en el anterior libro. Pero hay que recalcar que este libro no fue escrito por el autor del Descenso de los Ángeles, que ese libro fue escrito por Mitchell Scallon. Esta secuela es escrita por Mike Lee, alguien que está llamando más y más mi atención como autor, porque tiene una firma particular, pero hablaremos de eso más adelante. Algo que tiene este libro, y que es muy inteligente en su narrativa, es dividir todo en dos frentes. El de los ángeles oscuros, que ahora están en Caliban con Luther y Zahariel, y los que siguen en la Gran Cruzada, con el león y Nemiel, que seguramente todos se deben estar preguntando si leyeron el anterior libro. Saben que aparte de Zahariel tenía a su primo, que se unió a los caballeros junto con él, que estuvo en su primera cacería, que ayudó a Zahariel a prepararse para cuando fue contra el león de Caliban, y que aparte estuvo en el grupo que quería matar al emperador cuando este aterrizó en el planeta de Caliban. Digamos que solo era un personaje secundario en la historia de Zahariel, pero aquí se volvió nuestro coprotagonista. Pero antes de hablarles de él, quiero darles un dato de curiosidad a ustedes. ¿Saben lo que es un capellán? Para los que no les tenga tan presente, los capellanes son los líderes espirituales de los capítulos de marines espaciales. Son sacerdotes guerreros formidables, encargados de administrar los ritos de batalla, preservar los rituales y llevar a cabo la ceremonia de iniciación, venganza y redención, que para un capítulo de marines espaciales son tan importantes como honrar a los caídos y su habilidad con las armas. Son básicamente los que mantienen la Legión unida en su devoción al Imperio. Con esto presente, si les presento a nuestros protagonistas, quiero que adivinen cuál es el capellán de la Legión. Zahariel, el que ve al león como modelo a seguir, que respeta siempre a la orden de caballeros, que es alguien que nunca dudó del Imperio y que a su vez dio su vida por su primarca y legión. O Nemiel, alguien que nunca destacó en nada, siempre a la sombra de su primo
que dudó del imperio y sus intenciones, que se unió a un grupo rebelde para matar al emperador, que solo salió impune porque Zariel lo encubrió. El actual capellán de los Ángeles Oscuros es Nemiel. Y si a uno como lector le sorprende más al mismísimo Nemiel, porque él, a diferencia de muchos marines leales que hemos visto en esta saga de libros, duda demasiado de su primarca, pero con una insistencia casi obsesiva. Mi señor, Johnson ya había empezado a caminar silenciosamente entre las sombras. Nemiel vio cómo se daba la vuelta, perfilando contra la luz carmesí que penetraba por la ventana de babor. ¿Sí?, preguntó. ¿Por qué le pediste un inventario al mago Arsoy?, dijo sin preámbulos. El primarca se puso ligeramente rígido. Es bastante obvio, respondió. Si tenemos que idear un plan de combate efectivo contra los rebeldes, necesitamos un recuento exacto de todos los suministros con los que contamos. Sí, por supuesto, mi señor, asintió Nemiel. Es perfectamente comprensible, pero hizo una pausa. La petición molestó al magos considerablemente. En estos tiempos difíciles, con el señor de la guerra en plena sublevación y con los ejércitos en camino, es fácil malinterpretar las intenciones que se esconden tras semejante petición. Johnson tardó en responder. Observó a Nemiel desde las sombras, con su poderoso cuerpo completamente inmóvil. Yo no soy ningún bandido, Nemiel, dijo finalmente con una voz tranquila y fría. El Redentor inclinó la cabeza. Por supuesto que no, mi señor, dijo sintiéndose estúpido por haber sacado el tema en primer lugar. No quería decir eso en absoluto, pero Arsois y el gobernante Kulik ya han sufrido bastante en manos de los hombres de Horus. Ya nadie sabe en quién confiar. Johnson atravesó a Nemiel con la mirada. ¿Confías en mí, Nemiel?, preguntó el primarca. Por supuesto, respondió. Entonces vete a descansar, le ordenó Johnson, y déjame a Arsois y a Kulki, a mí. El primarca se volvió una vez más, deslizándose como un gato salvaje hacia la oscuridad. Nemiel observó cómo se mersaba y de repente una sensación de inquietud se apoderó de él. Cualquiera que recuerde el carácter del león sabe que esto es una ofensa, pero Nemiel no va con malicia, o al menos no una malicia demasiado obvia. Es solo que no sabe qué pensar sobre su primarca, porque se ve su camaradería con sus compañeros, con sus amigos, que de verdad se transmite que ellos confían en Nemiel, pues fueron ellos quienes insistieron que él tomara el manto de capellán. Es alguien capaz, alguien que vigila la legión ante todo, alguien ante todos competente, pero él ve en el espacio y dice en el fondo de su corazón que él no se merece este puesto, que su primo sería mejor elección que él, pero él no sabe que Zarael está viviendo su propio infierno personal. Si Zarael no se volvió capellán, ¿qué es actualmente? Bueno, es un bibliotecario, ya que gracias al anterior libro, que tiene una alta capacidad física, así que estudió sobre ello y a su vez apoya a la Legión sobre los temas de la deformidad. Pero ahora está atrapado en el planeta, con los nuevos reclutas y con Luther. Al inicio se convence que solo será un tiempo nada largo. Pasaron algunos años, luego más, luego mucho más años, y él aún no quiere perder la esperanza. No se quiere dar ese lujo. Pero en una rebelión que surge en Caliban, hará que se dé cuenta de varias cosas. Uno de ellos es que los monstruos de este planeta no eran naturales, eran monstruos que absorbían poder de la deformidad. Porque recuerden, si ven algo raro, normalmente es la deformidad. Y a su vez, que los nativos de Caliban, los que él prometió cuidar, el que dio su juramento, están siendo maltratados y acosados por los imperiales, que roban sus tierras, sus recursos y ahora sus vidas. Él quiere creer que no es así, pero cuando le pregunta a los terranos, y estos, sin parpadear, le dicen que esto es lo más estándar para cualquier mundo anexado, es desgarrador.
Aparte que está solo en su esperanza porque venga el primarca. Porque los nuevos reclutas ya no gritan por el león. Ellos gritan por Luther. Pero todo cae cuando ve que los de Terra trajeron la marca de la deformidad a su planeta. Que ellos, los invasores, trajeron la caída a su amado planeta. Pero está Luther. Él los guiará. ¿O no? Luther es la figura más enigmática del libro. Sabemos que se siente mal por lo que casi le hizo a su hijo, pero después de años de soledad cae en una profunda depresión. Se nos dice que está más pálido, que come menos, que ya no duerme, que se queda encerrado durante horas. Descubrió que quizás todo lo que logró el león era suyo, era su gloria, pero que él se la robó. El mismo Nehemiel en sus pensamientos se da cuenta de que si el león estuviera solo en Caliban, él jamás podría haber unido a la casa de caballeros, que fue Luther que hizo eso. Así conseguimos la confesión más desgarradora que cualquier fan de Los Ángeles Oscuros pudo haber excusado. Quería quien lo matase, ¿sabes? Dijo suavemente. Todavía oigo sus voces como si hubiera sucedido ayer. ¿Que matase a quién, mi señor? Zariel miró a Luther. Desconcertado, el señor de Caliban levantó la vista del libro. A Johnson, claro, respondió. Estábamos ahí, en la peor parte de los bosques del norte, tan adentrados en sus profundidades, que hacía una semana que no veíamos el sol. A esas alturas ya habíamos matado a 2 bestias y habíamos perdido a Zarlutel en el proceso. La mayoría de nosotros estábamos heridos y con fiebre, pero seguíamos adelante. Luther sonrió débilmente. Nadie había llegado nunca tan lejos en el bosque. Y todos estábamos hambrientos de gloria. La mirada de Luther parecía perdida mientras lo invadía los recuerdos. Llegábamos a un arroyo a mediodía, continuó. Un lugar ideal para los depredadores. Pero teníamos las cantimploras vacías, de modo que decíamos correr el riesgo. Yo estaba haciendo guardia, sentado en la silla de montar, con la pistola preparada. Lo siguiente que supimos es que ese niño pequeño estaba con nosotros. Salió caminando de entre los árboles hacia nosotros en absoluto silencio. El señor de Caliban rió con tristeza. Solo lo miramos con la boca abierta un instante. Creo que al principio todos pensábamos que era una especie de alucinación. Iba desnudo como un bebé y su pelo dorado estaba cubierto de ramitas y de hojas. Y su mirada, Luther negó con la cabeza. Su mirada era fría y parecía entender todo, como la de un lobo, y no reflejaba ningún miedo. Al principio, los ojos de Sar Andriel palidecieron. Sar Javiel y él tenían las manos ocupadas con la cantimplora, de modo que no podían defenderse. ¡Mátalo!, me dijo Andriel. No lo había visto tan asustado en mi vida y estuve a punto de hacerlo, confesó Luther. No tienes ni idea de lo cerca que estuve, hermanos. Sabía perfectamente lo que estaba pensando Andriel. Estábamos a más de 100 leguas de la aldea más cercana en el bosque más mortal de Caliban. Y ahí estaba ese niño, tan pequeño que ni siquiera llegaba a tocar mi silla de montar, sin una sola marca en el cuerpo. Era imposible que hubiera sobrevivido en aquel lugar solo. Recuerdo que pensar que era un monstruo, dijo Luther con lágrimas en los ojos. ¿Qué otra cosa podría ser? De modo que levanté mi pistola y lo apunté con ella. Solo haría falta un tiro en la cabeza, justo cuando estaba tensando los dedos sobre el gatillo. El musazo se dio la vuelta y me miró. Ni siquiera se estremeció al ver la pistola. ¿Por qué iba a hacerlo? No tenía ni la menor idea de lo que era. Luther respiró profundamente y atormentadamente y continuó su relato.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer y me sentí avergonzado, de modo que tiré la pistola al suelo. Las lágrimas corrían libremente por la mejilla de Luther. Sarael miró a Israfel y a Aztalan. Los astartes estaban igual de turbados que él ante el extraño comportamiento del señor de Caliban. El bibliotecario se esforzó por encontrar algo que decir, pero Remiel se le adelantó. No tienes nada de vergonzoso salvar a un inocente, dijo el viejo maestro con voz pausada. ¡Pero él no era inocente!, exclamó Luther amargamente. ¡Él lo sabía! Johnson sabía lo de la mansa desde el principio y ha derramado océanos de sangre para ocultarnos la verdad. El león lo sabía. Lo sabía desde el momento que peleó con esas criaturas, que Caliban estaba podrido. Hizo su vida y le acabar con eso. Pero el león es hijo de su padre, aquel que lo creó en tierra. En vez de confiar, de hablar con alguien, de ver más allá de la debilidad humana, se lo guardó y cargó con todo eso él solo. Lion el Johnson es muy cerrado, más ahora que tiene que demostrar todo al emperador, que no es un traidor como Horus, que es el puño castigador del imperio, que es mejor, que no es su hermano. Una frase corta pero pesada en lo que dice un caballero de Caliban cuando habla de Johnson. No es que nosotros perdiésemos la fe en Johnson, dijo suavemente. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Es que en algún momento él perdió la fe en nosotros, sea donde se dirige él y el emperador. Nosotros no estamos invitados a seguirlo. Lo único que podemos hacer es reclamar lo que en su día fue nuestro. Después de casi morir, los caballeros de Caliban, los originales, se libran del imperio. Caliban es libre de la correa del emperador. Ahora recuperar lo que es suyo por derecho. Y Sarael tiene que cargar con el peso. Todas sus creencias están mal, porque si el imperio es el malo y a su vez Caliban caerá en los poderes de los demonios, no queda nada por el cual luchar. Y a su vez el león debe demostrar que será mejor que Horus, que será un mejor señor de la guerra. Su ambición hizo que cometiera posiblemente su peor error, su mayor pecado, pero eso queda para un futuro más cerca de lo que él le gustaría. Este libro es bastante bueno. El autor Mike Lee tiene una fascinación por mostrar citaciones bastante estándar para 40K, para luego retorcerlas y recordarnos por qué es el lejano, oscuro futuro el cual estamos leyendo. Y cito que lean el libro. Es bastante bueno y muestra tanto la cara más poderosa del imperio como su cara más cruel. Yo soy su Arlequín de internet. Espero que tengan una buena noche.